Buenos días, amigos de Objetiva Comunicación Creativa. Bienvenidos a este su espacio de análisis y de información con temas que son importantes para usted y que queremos compartirle para que pueda tomar decisiones. Hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Padilla. Él es presidente de la Asociación Internacional de Profesionales en Poligrafía, que incluso ya tuvo la oportunidad de estar con nosotros. Más bien, nosotros tuvimos la oportunidad de estar con él para hablar sobre el polígrafo y cómo la importancia que tiene no solo para la contratación de personas en la iniciativa privada o en alguna empresa. En Colombia se utiliza mucho esto para temas policiales y sobre todo judiciales, algo que en México todavía no tenemos muy a la mano, pero que seguramente en un futuro inmediato también tendremos que recurrir a eso. Sin embargo, también el doctor Juan Carlos Padilla, pues es un especialista en temas de seguridad nacional, terrorismo, es un gran analista político y hoy lo invitamos para que nos platique qué es lo que está pasando hoy en Colombia. Colombia hace algunas décadas tenía un gran problema de narcotráfico, tenía inestabilidad política, incluso se atentó contra su poder judicial, contra el máximo tribunal de la nación, y bueno, creíamos que habían superado esa etapa. Sin embargo, recientemente, hace algunas semanas, tuvieron algún incidente con un destacamento militar, donde otra vez se manifiesta un poco los actos guerrilleros, terroristas, y queremos que nos platique cómo está ahora Colombia y cómo ve a México, si cree que nosotros pudiéramos tener un escenario similar o qué debemos de hacer para evitarlo. Buenos días, doctor Juan Carlos Padilla. Buenos días desde Colombia. Los saludo a usted, a toda su audiencia. Hacia los años 80 nosotros no le dimos mucha importancia al tema de la cocaína y de la marihuana, mucho menos al tema de la amapola. Estábamos viviendo la guerra contra el terrorismo y de pronto dejamos de lado sin entender el monstruo que estaban haciendo, que se estaba creando y que se nos venía encima. Algunas personas empezaron a experimentar con el transporte de drogas, no era muy controlado en ninguna parte del mundo, entonces ingresaba con facilidad a Estados Unidos. Sin embargo, los grupos terroristas en Colombia, que por esta época eran aproximadamente 10 estructuras grandes, algunas con tendencia cubana, otras con tendencia rusa, otras con tendencia ETA, IRA. Entonces, sí vieron el potencial económico de lo que era el transporte de drogas para financiar sus diferentes estructuras armadas. Se aprovecharon de esta situación. Ellos inicialmente no transportaban drogas, no eran carteles de narcotráfico, lo que cobraban un impuesto que Colombia le llamó el gramaje. A las personas que compraban, que vendían y cultivaban, les cobraban un cierto valor y era bien representativo cuando se sumaba grandes extensiones de territorio. Este fenómeno, ellos que garantizaban con eso la protección de las fuerzas contra las fuerzas del Estado. Este fenómeno llevó a la expansión, especialmente de la cocaína, estamos en la zona ecuatorial, entonces la coca en Colombia se da muy bien. Hay una zona donde el frío no la afecta, la planta como tal es de tierra caliente y de la zona ecuatorial, entonces generó un boom de expansión que incluso hasta principios de los 90 no entendimos su magnitud. Cuando empezamos la guerra contra Pablo Escobar, finales de los 80, principios de los 90, entendimos que el fenómeno de la coca podría ser el combustible económico financiador de estructuras delincuenciales, porque veíamos dos cosas aisladas, veíamos narcotráfico por un lado y delincuencia por otro, sin entender que en el fondo, en la base, estaban unidos de una manera coyuntural, a tal punto que Pablo Escobar financia un grupo terrorista de la época del M-19, se toman el Palacio de Justicia, asesinan a los magistrados, queman los expedientes que habían en el Palacio de Justicia, entre los cuales lógicamente estaban los expedientes de Pablo Escobar, y ahí se entendió que había una conexión directa entre terrorismo y narcotráfico.
y cuáles eran las proporciones a nivel económico de, de este fenómeno. Ahora bien, cuando uno mira, porque tuve la oportunidad en el ejército de vivir esta historia, yo egresé de la escuela militar en el año 90 como subteniente, me tocó vivir de cerca todo el narcoterrorismo, las bombas en Bogotá, el asesinato de policías. Pablo Escobar pagaba $1.000.000, a día de hoy son $300 por cada policía asesinado. La moneda está muy devaluada, entonces cuando hablamos de millones no es que sea gran cantidad de dinero. Entonces, todo este fenómeno que sucedió en esas épocas, nosotros estamos, lo veo desde acá y tengo la oportunidad de visitar México con mucha frecuencia y veo cómo en México se están surtiendo las mismas etapas que vivimos nosotros aquí hace algunos años. En Colombia, efectivamente, los grupos terroristas siguen vigentes, el proceso de paz tuvo algunas pequeñas ventajas, unas grandes desventajas, de paz con las FARC, y así se ha ido a través de la historia con los diferentes grupos terroristas. Hoy en día, por los medios de comunicación, todo el mundo recuerda el proceso de paz con las FARC, pero a través de los años ha habido muchos procesos de paz en Colombia, con el M-19, con el EPL, que era otra estructura, con el Quintín Lame, ha habido cantidad de procesos de paz, cada uno con una dinámica diferente. En el proceso de paz con las FARC, la utilidad fue que sus cabezas visibles se desarticularon. Entonces, como un organismo único de dirección, las FARC desapareció. Quedan estructuras aisladas. Pero esto pues ha tenido también sus pros y sus contras. Las estructuras aisladas dejaron de invertir dinero, enviarle dinero al secretariado de la FARC y empezaron a invertir en ellos mismos y se han crecido y se han fortalecido en las regiones. A tal punto que al final de esta charla le remito un documento, un resumen ejecutivo muy corto de lo que ha sucedido con los cultivos ilícitos, a tal punto que en el año 2016 veníamos en 2012, veníamos en una caída en cultivos en Colombia por la acción del Estado, por la decisión del gobierno, y hay un crecimiento exponencial a partir del fenómeno del proceso de paz. No sé cuántas hectáreas pueda tener un estado como Chihuahua, por ejemplo, que es de los más grandes de México. No sé cuánto podría tener en hectáreas, pero en Colombia actualmente las cifras son, el consolidada de cifras, más o menos 140.000 hectáreas de coca sembrada en Colombia. Eso es como si fuera un estado grande de México sembrado en coca. Eso es un combustible para el narcotráfico. Entonces estamos viendo desde aquí de Colombia cómo esos fenómenos, esos pasos que se surgieron en Colombia hace unas décadas, actualmente las está viviendo en México. Sí, efectivamente, hace unos días hubo un atentado contra el helicóptero del presidente. Quiere decir que el narcoterrorismo en Colombia sigue vigente. El proceso de paz fue una pantalla para mostrarle al mundo de pronto una mejor cara del país, pero pues los grupos narcoterroristas siguen en Colombia, siguen vigentes, dominando áreas aisladas, áreas de difícil control, áreas selváticas. Nosotros tenemos una gran proporción del país en la zona de la Amazonía colombiana y la Orinoquía, son zonas selváticas, zonas de difícil acceso, entonces estos grupos siguen en esas regiones. Las masacres que hace unos años se presentaban, cuando veíamos 10, 20, 30 muertos, esos fenómenos han ido desapareciendo porque nosotros ya tenemos narcotraficantes de quinta generación. Ustedes tienen narcotraficantes de primera y segunda generación. Entonces, más o menos los pasos son los mismos. Y esos fenómenos que sucedieron aquí, pues uno los ve reflejados en México. Allá todavía están en la época de las masacres grandes, donde un grupo se enfrenta a otro grupo. Hoy en día, los narcotraficantes de Colombia, los grandes narcotraficantes, son narcotraficantes de quinta generación, son narcotraficantes que no vienen del campo a imponer un negocio a la fuerza, sino que son gente que han estudiado en Yale, en Harvard, en Oxford, es gente muy preparada que entendió que el negocio no era recibir muchos dólares y traerlos a Colombia. En la época de Pablo Escobar, la idea era invertir en Estados Unidos droga, traer dólares en bultos, en costales, e invertir en Colombia.
Hoy en día el narcotraficante no es de ese, el narcotraficante es un tipo de mundo, de negocio, el narcotraficante colombiano. Es un tipo que ha recorrido el mundo, que sabe crear empresas, que sabe ocultar activos. En la época de Pablo Escobar fue un gran problema. Ellos tenían bultos y no sabían cómo meterlos al mercado. Hoy en día se crean empresas, se crean organizaciones transnacionales. Ya en lugar de matarse entre los narcotraficantes, necesitas esta ruta, yo te la alquilo, yo te la vendo. Necesito. Entonces ya son unos empresarios que tienen debajo una cadena, como cualquier organización. Alguien producirá el pan, alguien produce la carne, alguien produce el tomate y al final hay alguien que lo consolida y lo vuelve en una hamburguesa. Más o menos así funciona el narcotráfico. En este esquema de negocio, infortunadamente, pues, las cifras nos lo demuestran, que nos hemos visto abocados por algunos grupos delincuenciales de México. En Colombia especialmente tenemos influencia del cartel de Sinaloa hay uno que llama Nueva Generación, no recuerdo el nombre exacto en este momento. Cártel Jalisco Nueva Generación. Jalisco Nueva Generación. Aquí no se escucha mucho, por ejemplo, de los Zetas, sino, y se ve reflejado en la captura de mexicanos en zonas muy selváticas y apartadas del país, lógicamente consolidando negocios. Aportan armas a estos grupos, aportan dinero, aportan organización de empresa. Entonces, actualmente estos dos grupos están en Colombia, efectivamente, hacen parte, digamos, de la dirección empresarial y están moviendo el narcotráfico a través de Centroamérica, a través de Honduras, a través de diferentes, hacia Estados Unidos y también hacia Europa y una poca proporción hacia Asia o África menos. Entonces, más o menos es el fenómeno como lo vemos en este momento, la evolución y como lo vemos en este momento en Colombia. ¿Cómo ha evolucionado la narcopolítica en Colombia y cómo cree que puede o qué visión tienen de nosotros respecto de la narcopolítica en México? Bueno, el narcotráfico es un fenómeno que viene mutuando permanentemente, que se va adaptando a la situación y es innegable que gran parte de los ingresos de la nación son del narcotráfico, o sea, de los ingresos del colombiano. La cantidad de remesas que ingresan año a año a través del microtráfico, a través de cuentas pequeñas, o sea, es innegable decir que parte del Producto Interno Bruto de Colombia es del narcotráfico. Esto no es una realidad a voces, no se puede negar. Si el narcotráfico desapareciera de Colombia, la economía se vería bastante golpeada. Entonces, un fenómeno de doble vía. ¿Qué pasa si se acaba con el narcotráfico? ¿Qué pasa si no se combate? En Colombia tenemos ese problema. Entonces, inevitablemente, estas estructuras se han permeado hacia la parte política. Sin embargo, como son narcotraficantes de quinta generación, entonces estos narcotraficantes no es ya que vayan a aportar como le pudieron aportar a la presidencia del año 98 del presidente Samper, que aportaron fue físico, dólares, un cartel del narcotráfico. Ahorita lo que el negocio es a través de organizaciones, se permea a través de organizaciones legales, empresas, entra la plata, esa plata llega al político y se revierte a través de contratos del Estado. En México de pronto todavía están en el fenómeno donde le entrega directamente al político la plata en efectivo para que financie su campaña. Aquí eso ya no es tan claro como hace algunos años, como lo vimos a finales del 90, principios del 2000, era así, se sacaba el fajo de billetes, se le entregaba en bolsas al político, el político lo invertía en campañas publicitarias. Es un poco más sofisticado, de tal forma que el rastro es más difícil de seguir. Últimamente no ha habido escándalos al respecto. Por ejemplo, con el presidente Juan Manuel Santos sabemos que entraron gran cantidad de plata ilícita a su campaña, pero no fue directamente el narcotráfico, fue a través de la operación Lavallato, donde ingresa plata desde Brasil a través de una empresa legalmente constituida
a cambio de un contrato, contratos de publicidad, contratos de obra. Entonces, hoy en día, a nivel de política, es más lo que suena. Lógicamente, el narcotraficante hoy en día está más interesado de pronto en, en crear empresa, en crear una organización transnacional legal a través de la cual pueda blanquear sus capitales. Porque con la trazabilidad que ha habido a nivel nacional, por ejemplo en Colombia, invertir dinero es muy complicado en la empresa. Por el fenómeno del narcotráfico tenemos todo lo que son políticas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Todas nuestras organizaciones tienen que tener una política, aquí lo llamamos SARLAF, que es un sistema de alertas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, cualquier operación que pase de cierto monto, tenemos que reportarla al Estado. Cualquier operación sospechosa, cualquier operación en dólares. Entonces, eso ha llevado a que seamos muy legalistas en el manejo del dinero. Entonces, no es tan fácil ingresar al sistema colombiano dineros provenientes de actividad ilícita. Porque si yo ingreso, creo una empresa con un capital de $1.000.000, inmediatamente el Estado va a hacer la trazabilidad. Yo tengo que justificarle al Estado legalmente de dónde saqué esa plata. Entonces, hoy en día no es tan fácil que entre la plata 100 billete en físico al político, como sucedía algunos años. Sin embargo, cuando uno va a México o escucha noticias, se evidencia que tal cartel o tal delincuente está acusando que le entregó en físico a tal político tal dinero. En Colombia ese fenómeno actualmente no es así. No es así por todo el blindaje del sistema económico que tenemos. O sea, ese fenómeno era lo que yo le decía, hay fenómenos que nosotros vivimos hace 10, 15 años que los vemos con tal claridad que se están repitiendo en México. Son más o menos las mismas etapas. Primero, grupos brutales, delincuenciales que se matan 30, 40 personas, que dominan regiones. Luego viene el hijo de ese narcotraficante que va y estudia y vuelve y entiende a crear empresa. Entonces, inicialmente los colombianos querían traer toda la plata para Colombia y hoy en día al narcotraficante no le interesa traer plata a Colombia, le interesa invertirlo en paraísos fiscales. Entonces, es muy común que los narcotraficantes tengan dinero en Islas Vírgenes, algunos en Panamá, en diferentes paraísos fiscales a fin de ocultar y ya no traer la plata. En México todavía se ve que el narcotraficante quiere traer la plata, quiere invertir en el país, quiere invertir en casas. El narcotraficante colombiano ya no quiere hacer eso, no le interesa. Es un tipo de mundo estudiado de negocios. Le gustan más los negocios internacionales en otras tierras. Exacto, exacto. Entonces, porque el sistema colombiano, debido al mismo narcotráfico, el sistema bancario, tiene muchos, muchos controles y han sido realmente, son efectivos para el blanqueo de capitales. Y en el tema de la violencia política, la violencia del narcotráfico, la violencia en la calle, ¿cómo está ahorita Colombia? Hay un fenómeno de violencia desatado, pero más por la influencia de intereses extranjeros. El día de ayer, justo el día de ayer, aquí hay un grupo delincuencial que se llama Primera Línea, que se ha dedicado a través de infiltrado la protesta social legal. En Colombia la protesta legal está protegida por la Constitución. Todo el mundo tiene derecho a la protesta social. Entonces estos grupos han infiltrado la protesta social y le han aportado capitales de tal forma que dentro de estos grupos, al final de la jornada de protesta legal y social, empiezan unos eventos de destrucción. Entonces destruyen, en México se llama Transmetro, aquí se llama Transmilenio, las estaciones de Transmetro, destruyen las alcaldías. Entonces el fenómeno de violencia actualmente, primero hubo una chispa inicial que fue el COVID, la economía, 1 millón de colombianos quedaron cesantes, 1 millón de personas que necesitan mantener a su familia se fueron a la calle y el que tenía de pronto alguna oportunidad laboral la tomó, se fueron al campo, pero hay muchos que se dedicaron fue a delinquir. Estos grupos le pagan más o menos 10, 20 dólares diarios a estas personas porque salgan a destruir, porque salgan a atacar a la policía. La percepción de violencia en Colombia es muy alta en este momento, pero no necesariamente está ligada a los grupos terroristas. En algunas zonas del país sí.
en esas zonas donde son dominadas por grupos tradicionales que aún tienen de base una ideología. Por ejemplo, el ELN es un grupo que se ha mantenido firme en su ideología terrorista, siempre atacando al Estado. Algunas estructuras de las FARC también todavía continúan su interés. Otras estructuras de las FARC dijeron que es una tontería pelear contra el Estado, invertirle recursos a armas, a atacar al Estado, para que me estén atacando a mí, me estén molestando. Más bien, esa estructura armada la digo a proteger mis cultivos ilícitos y me quedo calladito en ciertas zonas del país donde pueden. Eso pasó con muchos grupos de las FARC. Unos pocos todavía se dedican a atacar el Estado. Entonces, por eso la percepción de violencia en las calles de Colombia es muy alta, porque este fenómeno se ha desatado. Hay otro, es el fenómeno de violencia en las ciudades. Es un fenómeno propiciado y ya ayer un muchacho confesaba que efectivamente tienen un financiamiento de grupos terroristas como del ELN y los bandas residuales de las FARC que todavía pretenden atacar el Estado. Vuelvo y le repito, dentro de la FARC hubo una gran ruptura. Algunas personas de estas que inicialmente participaban en el proceso de negociación con el Estado volvieron a delinquir, esos se mantienen unidos y siguen en su intención de atacar el Estado. Las otras estructuras que quedaron atomizadas dijeron, yo no tengo por qué ya reportarle a ningún secretariado de la FARC, voy a dedicarme a hacer mi negocio, están dedicados a hacer plata y ya eventualmente alguna confrontación, pero no es su interés principal. Ahora bien, el fenómeno político ha permeado la situación de seguridad del país. Entonces, es muy común en actividades delincuenciales de destrucción de estaciones, capturar a personas de diferentes nacionalidades, especialmente venezolanos, que no tendrían por qué venir a protestar por la situación o por las decisiones del gobierno. Entonces, se ha evidenciado que hay un asesoramiento desde Cuba, desde Venezuela, se han capturado militares aquí infiltrados, especialmente de Venezuela, que tratan de alentar esta protesta social, un descontento, hay un descontento total y me imagino que esto no es solo en Colombia, sino que la situación económica de todos se ha visto golpeada. Entonces tratan de aprovechar esta brasa que está ahí encendida y echarle más combustible a tal punto que duramos casi 3 meses en protestas, donde era todos los días había una protesta, todos los días que quemaban buses, todos los días se quemaban estaciones de Transmetro, y especialmente en aquellas ciudades donde teníamos alcaldes de tendencia de izquierda, que no fueron fuertes con los manifestantes, que no tomaron medidas, que hicieron que las personas desarrollaran su protesta social como quisieron, y esto terminó derivando en, prácticamente en campamentos dentro de la misma ciudad. Aquí, por ejemplo, en Bogotá, una zona que se llamó Estación Libertad, se apropiaron de un centro de llegada de buses de Transmilenio, de Transmetro, más o menos como las estaciones del metro grandes allá en México, y se apropiaron de esta zona y estuvieron viviendo ahí 2 meses, y no había una decisión política para sacarlos de allí. Entonces, la situación de violencia está exacerbada. Los grupos que están infiltrando la protesta social son financiados por el narcotráfico. En Cali, por ejemplo, hace un mes se detuvo un vehículo que llevaba $100,000, que venía de un grupo del sur del país a infiltrar la protesta social. Entonces eran financiados, a estos muchachos les pagan los grupos delincuenciales porque les interesa que la fuerza pública esté ocupada, que la fuerza pública esté entretenida en atacar esto y no atacar su negocio de microtráfico, narcotráfico. Otro fenómeno, pues, que Colombia pasó de ser un país productor a un país consumidor. El fenómeno del consumo en Colombia es muy, muy grande. Entonces, también el negocio interno del narcotráfico es una fuente grande de recursos para estas organizaciones. O sea, está el negocio externo, que es el negocio más grande, pero también a nivel interno hay lo que se llama microtráfico, que es para el consumo local. Pues Colombia pasó de ser un país productor a ser un país consumidor y es una realidad. Un estudio decía que hoy en día más o menos el 70% de los muchachos de 14 años, a los 14 años han probado algún tipo de droga en Colombia. Entonces, es complicado. ¿Qué ha pasado con los cultivos
cultivos, igual que con cualquier otro tipo de cultivos, los cultivadores de coca, especialmente, creo que México tiene más amapola sembrada que Colombia, pero nuestro principal cultivo es la coca. La marihuana ya se produce en cualquier cultivo hidropónico, entonces es un producto de segunda categoría. Pero especialmente la coca se ha vuelto más eficiente. Curiosamente, ha venido hace 3 años hacia acá un descenso continuado en los cultivos de coca. Llegamos a tener casi 180.000 hectáreas de coca, hoy en día estamos alrededor de 140.000. Y antes había peleas entre el gobierno de Estados Unidos, la ONU. Hoy en día esto es medido por satélite, entonces las cifras son muy similares con cualquier ente que usted consulte, son similares. Estamos alrededor de eso. No llegamos a las 150.000, o sea, hemos tenido una reducción de 30.000 hectáreas de coca, pero a pesar de la reducción de los cultivos, se ha incrementado el producto. Quiere decir, los campesinos se han vuelto más eficientes, los laboratorios se han vuelto más eficientes, de tal forma que ya no necesitan tanta hoja para producir la pasta de coca. Y hoy en día estamos exportando igual o más de lo que veníamos exportando, más o menos 1.200 toneladas de coca al año. Es mucho, es demasiado. Entonces, increíble, se ha reducido el consumo, se ha reducido el cultivo, pero se ha aumentado la producción, se han vuelto más eficientes. Y segundo, los cultivos se han desplazado a las fronteras. Antes los cultivos estaban en zonas muy apartadas y selváticas del país. Hoy en día se han desplazado precisamente a la frontera con Venezuela y a la frontera con Ecuador. ¿Esto por qué? La frontera con el Ecuador es nuestra salida al Océano Pacífico. Entonces, en estas zonas selváticas, complicadas, tienen muchos ríos. La zona pacífica de Colombia es la zona del mundo donde más llueve en el mundo. Entonces, hay muchos ríos y es fácil sacar a través de sumergibles, a través de lanchas, por allí, por la frontera con el Ecuador. Aparte, a veces los sistemas políticos de algunos países no nos ayudan mucho, especialmente en Venezuela. En Venezuela, toda esa frontera, los cabecillas de los grupos terroristas se fueron a vivir a Venezuela y allí pues no son combatidos por el Estado. Entonces, en esta franja del límites Colombia-Venezuela, fácil evacuar drogas a través del Atlántico, entonces, hacia los dos mares. Antes estaban concentrados en las zonas selváticas del país, pero estas zonas han sido relativamente fáciles de controlar. Entonces, el narcotráfico, los cultivos también han migrado, han cambiado a las zonas del Putumayo, Cauca, sur del país, Pacífico, donde hay mejores rutas de evacuación para sacar la droga, porque también el narcotraficante, la persona que está cultivando tiene que comer, tiene que ingresar gasolina, tiene que ingresar cemento, tienen que ingresar precursores químicos. Para eso necesita vías de movilización. Cuando se hacen en zonas muy apartadas del país, donde hay una vía de comunicación, pues es muy fácil controlar. Actualmente entran insumos por Venezuela que no son controlados, procesan en Colombia, cultivan, procesan, sacan y sacan nuevamente por Venezuela. Igual pasa al sur del país, entran insumos de Ecuador, procesan en Colombia, cultivan y nuevamente sacan por el Pacífico. Vienen a países que no son de riesgo, por ejemplo, curiosamente se han cargamentos de coca colombiana han sido capturados en Sudáfrica. Y la razón de esto es que los envían a países que no son sospechosos, de tal forma que se envía a este país y este país es reembarcado a Europa. Igual pasa con Estados Unidos. Hay mucha droga de Colombia que se envía a Ecuador, se envía a Chile, al sur del país, y allí es sacado hacia Asia o hacia Estados Unidos, hacia el occidente de Estados Unidos. Entonces, son fenómenos interesantes como va migrando, lógicamente, a través de México. Pues, hay una cantidad de cosas que se envían. Honduras es un caso espectacular porque es un país muy angosto, de tal forma que permite el fácil tránsito entre el Pacífico y Atlántico. Entonces, hay muchas cosas que llegan por el Pacífico, pasan por ese, yo lo llamo istmo, es casi como un canal terrestre, donde pasan desde el Pacífico al Atlántico y de ahí emigran a Estados Unidos. Los ingenieros
por ejemplo, los ingenieros navales del narcotráfico son muy buenos, los sumergibles o los submarinos que hacen en el Pacífico tienen la capacidad de llegar a Centroamérica o Estados Unidos sin ningún problema y llevan 10, 12 toneladas de coca. Entonces, más o menos el fenómeno y cómo va avanzando, la tecnología va avanzando, la economía va avanzando y los narcotraficantes han ido avanzando en este sentido. Controlar la coca en esa zona es difícil, pero controlar la economía de estas finanzas hoy en día es más complicado que hace unos años, porque son grandes empresarios del mundo. Yo creo que el problema, independientemente de las adicciones, del consumo de drogas, si es más o menos, si hay nuevas drogas, las sintéticas, ¿no?, que están desplazando estos mercados, el problema también es la violencia, digamos, del fuero común, la delincuencia de la calle, o sea, no necesariamente la que propicia el narcotráfico, pero también una dependencia enorme de la economía nacional o de la política, ¿no? Sí, o sea, el pequeño narcotraficante, aquí le decimos microtráfico, es de pronto el que termina matándose por droga, pero los grandes carteles ya no se matan por droga. Sin embargo, esto mueve la economía local, es una realidad, o sea, no podemos negarlo. ¿Y cómo atacar el fenómeno? Es la pregunta del millón, porque mientras haya consumidores, va a haber producción. Entonces, yo sé que, por ejemplo, a mis compañeros del ejército no les gusta que yo diga esto, pero algún día va a tener que llegar a la legalización, a organizar el mercado como se han organizado todos los mercados, porque no hemos podido en 30, 40 años de lucha contra el narcotráfico. Actualmente no hay una visión clara de qué podemos hacer, y el que hable de legalizar el narcotráfico, lógicamente, es un paria, va contra el Estado, pero algún día tendremos que llegar allá. No hay otra opción. Cuando hay un mercado de consumidores y hay quien lo produzca, el mercado va a continuar, al punto que hoy en día lo único que se hace cada vez, por ejemplo, en la pandemia es un fenómeno bien interesante. En la pandemia, el mercado del narcotráfico bajó en Colombia, simplemente porque como estábamos en una cuarentena tan estricta, entonces era muy fácil controlar las carreteras, entonces no podían entrar insumos o no podía salir droga de las regiones, cada carro que se movilizaba por el país era revisado. Entonces esto conllevó a una reducción en la producción de coca. Increíblemente el precio de la coca se disparó. En la época de oro para los narcotraficantes, los que podían sacar droga, los que podían producirla, porque los campos también se paralizó mucho, se volvieron reyes porque la coca se disparó. O sea, cuando se ataca la coca de frente, cuando se atacan los cultivos, inmediatamente el precio sube. O sea, esto equilibra el negocio. Estoy produciendo menos, pero estoy ganando más. Así difícilmente se va a acabar el negocio. Vuelvo y le repito, mucha gente no le gusta que yo diga esto, pero inevitablemente algún día se tendrá que regular este problema. Así como se ha ido regulando paulatinamente lo de la marihuana. En Colombia ya el cultivo de marihuana, por lo menos con fines medicinales, es legal. Tendrá que llegar un día donde la coca suceda lo mismo, donde se legalice, donde se controle, donde el productor tenga unos límites, el cultivador, el que produce. No sé si a través de las farmacéuticas, como está haciendo hoy en día con la marihuana, se tendrá que llegar a una solución, y la solución, la única que se vislumbra en el horizonte, es la legalización. Porque a través de la Fuerza Armada lo veo muy complicado, muy complicado. Es más, en la presidencia del doctor Álvaro Uribe, que fue cuando más duro se atacó los cultivos de coca inmediatamente migraron a Perú o Ecuador, viéndolo ya como un negocio global. Se aumentaron los cultivos de coca en Ecuador, en Perú y en Bolivia. Los cultivos de coca aumentaron en esta región. ¿Qué hizo el negocio? Se trasladó, pero continuó. El negocio continuó y nunca ha disminuido su producción. Su producción cada año aumenta en los diferentes países. Ahorita con el proceso de negociación con la FARC, pues volvieron los cultivos de coca a Colombia, pero se reacomodaron. Es interesante ver un mapa de los años 2000,
¿Dónde están concentrados los cultivos de coca en Colombia? ¿Dónde están hoy? Ve uno cómo se van reacomodando y el cultivo, el negocio va cambiando y se va desplazando de acuerdo a las necesidades, pero no desaparece y no se da. O sea, la producción de coca sigue igual o ha aumentado a través de los años. Pues doctor Juan Carlos Padilla, le agradecemos mucho los minutos que ha dedicado a este programa y también recordarle, nos platicó la primera ocasión que estaba la Asociación Internacional de Profesionales en Poligrafía preparando un congreso internacional. ¿Ya se realizó o se va a realizar? No, el congreso, mil gracias por la oportunidad. Sí, tenemos un congreso internacional de poligrafía. Va a ser online por la situación de pandemia. Lo tenemos entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre. Van a ser 15 días online. Entonces están cordialmente invitados poligrafistas y consumidores del servicio a participar en el congreso a través de nuestras redes sociales, ipppoligraph.org. Estamos publicitando a través de Facebook. ¿No repite la dirección, por favor? Es ipppoligraph, como poligrafía en inglés, .org. Ahí encuentran toda la información del Congreso y también a través de Facebook y las diferentes redes sociales como IPP, Asociación Internacional de Profesionales en Poligrafía. Pues doctor Juan Carlos Padilla, le agradecemos mucho su tiempo a este programa y sobre todo que nos haya dado luz acerca de los nuevos derroteros del narcotráfico, tanto en Colombia como en México, y bueno, que es un problema multinacional y como usted dice, se tiene que atacar de una manera distinta a como se viene haciendo hasta el momento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Para concluir, esa es la gran conclusión. Esto no se puede seguir atacando así. Segundo, ustedes, si Dios quiere, el narcotraficante va a mutuar también a una persona de negocios y la violencia se va a desescalar. Es lo que uno espera y es como desde la perspectiva de afuera uno logra ver. Entonces la idea es que esperemos que la violencia desescale y se vuelva más bien un negocio y que toca atacarlo de forma diferente porque no hemos podido y difícilmente vamos a poder. Y gracias por la oportunidad, Octavio, y aquí estoy cuando me requieran. Muchas gracias. Un saludo a Colombia desde México. Y ustedes, amigos, recuerden que tenemos una nueva cita con usted para seguir tratando los grandes temas nacionales. Que tengan ustedes un excelente día.